Muy bien, pues comenzamos ya con la primera de las mesas de esta jornada, en la que dos expertas, además de la moderadora, nos van a hacer entender la importancia que tiene la neumología en un programa multidisciplinar para abordar la obesidad mórbida. Toma de nuevo la palabra la jefa de servicio, Soledad Alonso, y encargada de moderar el resto de mesas de debate. Bueno, muchas gracias. Tenemos la suerte que nos van a contar el protocolo de la cirugía bariátrica, los resultados y el papel de la neumología en este protocolo, dos personas que llevan trabajando en él desde el principio, con lo cual saben perfectamente cómo ha nacido la criatura, cómo ha costado que nazca, cómo ha costado superar baches. Y bueno, realmente lo importante que es que aquí, en este grupo de trabajo para el paciente con esta patología cada vez más prevalente en el siglo XXI, como es la obesidad, hablemos y nos entendamos en especialidades médicas, especialidades quirúrgicas, enfermería, dietistas. Es decir, que realmente el éxito de este programa, ¿no?, y el que siga adelante supone el trabajo inmenso, reunirse de forma periódica, buscar la mejor situación, la mejor característica para cada paciente, ver realmente qué pacientes sí son candidatos, no son candidatos a la cirugía, ver qué pacientes tienen comorbilidades, como pueden ser problemas respiratorios, que pueden interferir tanto a la hora de decidir si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Ellas nos van a dar una visión global de cómo manejar esta patología tan prevalente en el siglo XXI como es la obesidad, los resultados de un protocolo coordinado multidisciplinar que hay en el Hospital Universitario de Torrejón y realmente cómo se encuentra toda la patología respiratoria, fundamentalmente lo referente a trastornos del sueño en este tipo de pacientes y qué sucede con ellos una vez que se lleva a cabo la cirugía. Sin mucha dilación, voy a dar paso, por un lado, inicialmente a Iciar Galicia, nuestra responsable de endocrinología, que lleva trabajando en el servicio 12 años casi, llevamos juntas, y posteriormente María del Puerto Cano, mi compañera de neumo, mi mano derecha, darán los resultados ahí de la neumología que tiene un papel importante en todo este protocolo. Iciar, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí, también una responsabilidad poder hablaros del protocolo de la cirugía bariátrica, haceroslo entender y no aburriros a ninguno. Pues en principio vengo como representante de todo el equipo que estamos trabajando en este circuito que nosotros llamamos protocolo bariátrica, ¿vale? O sea, simplemente me ha tocado a mí por ser de las más antiguas y, como digo yo, las más viejillas. Entonces, como introducción y para justificar por qué hablamos de esto, recordar que la obesidad es una etiología, una patología muy frecuente y que además se asocia a una gran morbilidad y mortalidad, y que 1 de cada 12 muertes en el planeta se deben a enfermedades relacionadas con la obesidad. Que en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa, como 500.000 personas fallecen al año por culpa de la obesidad, y estas muertes relacionadas con la obesidad se deben sobre todo a enfermedades cardiovasculares y a cánceres. Y que la obesidad por sí sola es un factor de riesgo de mortalidad, no solo la diabetes y otras comorbilidades que se asocian a esta. ¿Por qué decimos que la obesidad tiene riesgos y qué comorbilidades se asocian a ella? Pues las personas con problemas de obesidad tienen más accidentes cerebrovasculares, tienen más hipertensión, tienen más dislipemia, tienen más enfermedad vascular periférica, también tienen más apnea del sueño, esto sonará bastante, tienen más enfermedad coronaria, la diabetes también es mucho más frecuente en las personas con obesidad, hay mucho más prevalencia de enfermedades genitourinarias, hipogonadismo, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil y muchos más tumores de toda estirpe, esofágico por reflujo, colorectal, genitourinarios, de vejiga, de endometrio, de mama. No se sabe exactamente a qué se deben, se cree que al tipo de alimentación, a los tóxicos, a las citoquinas que se liberan y al estado preinflamatorio que da la obesidad. Y luego también hay otras enfermedades que aparentemente puedan ser menos importantes, pero que afectan mucho a la calidad de vida, enfermedades osteomusculares, artrosis, gota. Entonces, para hablar de obesidad tenemos que definir primero qué es. No todo el mundo lo tiene claro, porque la definición de obesidad no es exceso de peso, como muchas personas creen, sino es un exceso de grasa.
Por ahora seguimos utilizando el índice de masa corporal como índice para definir quién está obeso o no, pero tiene sus límites. Y yo creo que nadie dudaríamos en pensar que a lo mejor esta chica rubia de la derecha no presenta una obesidad y en el fondo seguro que pesa igual o más que la chica de la izquierda. ¿Vale? O sea, la obesidad en el fondo es un exceso de grasa, no de peso. ¿Vale? Que, puestos ya en este problema, estamos viendo que todos los tratamientos que hay en la actualidad no tienen mucho beneficio, no tienen resultados buenos, es muy difícil tratarla y sobre todo en el caso de las obesidades graves, la grado 2, la grado 3 o superiores. Y por eso desde hace tiempo se han desarrollado ya las técnicas quirúrgicas que sí que han demostrado que son efectivas en el tratamiento de la obesidad, en la pérdida de peso, en el mantenimiento de esta pérdida de peso y en el control de las comorbilidades que asocia. Pero el fin de la cirugía no es conseguir una pérdida de peso muy evidente ni alcanzar un peso ideal o peso en rango normal, y así se lo explicamos a los pacientes. El objetivo es reducir las complicaciones, tratar las comorbilidades o conseguir mejorarlas y curarlas, aumentar la supervivencia y disminuir la mortalidad. Sí que les insistimos que es posible llegar a un peso ideal si cambian sus hábitos de alimentación y si introducen el ejercicio físico en su vida, pero no es el objetivo. Entonces, cuando vienen a nuestra consulta, ¿todas las personas con problema de obesidad se pueden operar? Pues no. Hay una serie de indicaciones y hay otra serie de circunstancias que lo contraindican. Clásicamente, solo se operaban en un rango de edad, entre los 18 y los 60 años, pero en los últimos años ya se están operando personas con más de 70 años sin muchos problemas y con mucho beneficio. Y en el fondo no hay evidencia ahora para apoyar un límite de edad superior. Parece que lo más importante es tener en cuenta las comorbilidades de la persona y la técnica quirúrgica. Y lo mismo ocurre en las edades más bajas. Antes, en la infancia, no se ocurría operar a nadie, pero ahora se ha visto que también la cirugía bariátrica en los niños tiene sus beneficios y, de hecho, en cuanto a la tensión y a la diabetes, puede ser más beneficioso que en adultos. Eso sí, los índices de masa corporal que se consideran en niños son diferentes de los que se consideran en adultos y se evalúan los porcentajes del percentil. ¿Vale? Otro factor que ahora se está valorando cambiar y es el índice de masa corporal. Clásicamente se operaban tenían indicación de intervención todas las personas con un índice de más de 40 o aquellas que con un índice menor, a partir de 35, presentaran comorbilidades. Pero ahora muchas asociaciones y sociedades científicas están bajando ese índice de masa corporal. Hablamos de la cirugía bariátrica, que tiene indicación en las personas diabéticas con un índice a partir de 30, y ahí hablamos de cirugía metabólica, y se está planteando reducir también a índices de 30 y 35, incluso sin comorbilidades. Entonces, en general, no me quiero extender porque esto no es una clase de medicina y aquí veníamos a hablar de cómo trabajamos todos unidos por el bien del paciente, pero simplemente recordar cuáles son esas comorbilidades que nos llevan a decidir si a un paciente le podemos ofrecer un tratamiento o no ofrecérselo. Pues la diabetes, la tensión, la dislipemia, enfermedades respiratorias, la apnea del sueño es una indicación clara, la hipoventilación, artropatía, enfermedad hepática, todo ese listado que tenéis ahí. Y también en la consulta luego lo que tenemos que valorar es si a pesar de estas comorbilidades el paciente presenta alguna otra razón por la que no le podemos indicar ese tratamiento. Por ejemplo, una obesidad de reciente comienzo, que sospechemos una causa endocrina, que tenga una enfermedad neoplásica activa. En el equipo, hasta que no han pasado 5 años en remisión, no les permitimos operarse, que no entiendan los riesgos de la cirugía y que no estén dispuestos a colaborar con nosotros en el cuidado de su salud y ese resto de entidades que veis ahí apuntadas. Y ahora vamos a lo que venimos a hablar aquí, de cómo trabajamos en conjunto. En principio, trabajamos un equipo muy grande, pero los principales son los que voy a contar aquí. En el equipo de endocrino nos encargamos de enseñarles a comer.
También algo que es típico de nuestro hospital y no se hace en el resto de hospitales es la valoración por el servicio de rehabilitación, porque queremos transmitirles que no es suficiente solo con cambiar los hábitos de alimentación y que si no incorporan el ejercicio en su vida tienen un riesgo muy alto de fallo de la cirugía. La mayor parte de las personas que a los 5 años recuperan el peso son los que no hacen ejercicio. Luego también es muy importante la valoración por el servicio de neumología porque muchas de las comorbilidades asociadas a la obesidad son respiratorias y porque luego uno de los mayores riesgos quirúrgicos vienen también por patologías respiratorias y también tienen que ser valorados por el equipo de psiquiatría. Porque una de las contraindicaciones es que no haya enfermedad psiquiátrica, pero a nosotros también nos interesa valorar muy bien el estado de motivación del paciente, que esté preparado para todos estos cambios que tiene que hacer y que tenga un apoyo en la familia para hacerlo, ya que si no es capaz de seguir las indicaciones del médico, la cirugía no va a tener éxito y va a tener muchos riesgos y eso es lo que intentamos transmitirles en la consulta. Nosotros, ¿cómo organizamos este aprendizaje? No nos gusta darles una dieta y hemos planificado una serie de sesiones grupales donde, además de pesarlos a todos, se les dan clases de nutrición. Los hemos organizado en 4 sesiones que se realizan de forma mensual, los lunes, y con fechas fijas para que ellos sepan cuándo tienen que ir, se puedan organizar y si en algún momento pierden alguna visita, que puedan recuperarla. La idea, les explicamos que nosotros les vamos a considerar preparados para la cirugía cuando hayan terminado ese curso, tienen que ir a todas las sesiones, si alguna no pueden ir, tienen que recuperarla y nos tienen que demostrar que han aprendido algo porque empiezan a cambiar los hábitos y eso se va a representar en una pérdida de peso, que les exigimos que sea entre un 5 y un 10% del peso que tenían en la primera consulta. Luego son derivados al servicio de rehabilitación, allí son valorados por el médico que les pregunta por disponibilidad y lo que hacen es intentar incluirles en un grupo de ejercicio para acudir al gimnasio que tenemos en el hospital durante un mes, a 2 sesiones semanales, en total harían 8. ¿Vale? La idea es, además de inculcarles, como estoy repitiendo todo el rato, la necesidad del ejercicio, que un fisioterapeuta también les pueda individualizar el ejercicio porque la mayor parte de ellos tienen problemas articulares y lo tienen bastante dificultado. El servicio de psiquiatría inicialmente les hace una valoración en consulta individual y en los últimos años ya hemos conseguido incorporar consultas grupales con todos ellos y dirigidos por el psiquiatra que va individualizando y va viendo su estado de motivación sobre todo. Y he dejado para el final al servicio de neuma, no porque sea el menos importante, sino para extenderme y insistir en la importancia de su valoración. No voy a decir lo que ellos hacen porque luego lo va a decir la doctora Cano, pero bueno, os hace el estudio pertinente. ¿Vale? En resumen, os he querido colgar aquí más o menos cómo es el cronograma para que os hagáis una idea. Siempre el protocolo inicia en la primera visita con el endocrino, que evaluamos estas indicaciones, que no haya contraindicaciones para la cirugía y entonces ya vamos derivando al resto de especialistas, a la enfermera para los grupos de nutrición, al servicio de neumo para que empiece a hacer los estudios, al psiquiatra y al servicio de rehabilitación. Como todo tiene sus demoras y sus necesidades, va surgiendo el tiempo y generalmente los vemos al final del protocolo cuando ya todos los servicios les han dado el apto. A lo largo de la historia del hospital hemos ido cambiando. Antes les decíamos que cuando tuvieran el apto por parte de todos los médicos involucrados en el protocolo pidieran cita con nosotros y así ya simplemente nuestra función era revisar que estaba todo ok, pero ahora y sobre todo tras la pandemia hemos decidido programar una revisión al año para revisar cómo van, resolver algunas dudas, si tienen algo pendiente o ya directamente mandarles al cirujano si está todo completo. Siempre les decimos que si estuviera todo antes, pidan cita con nosotros. El caso es que en esa visita revisamos todo el protocolo y si está todo ok, ya les mandamos al cirujano. Generalmente, desde que el cirujano les ve hasta que les operan, suelen pasar 3 meses. Y ya llega la cirugía, que en los últimos años se está realizando en un plazo entre 15 y 18 meses, hasta la pandemia. De pandemia ahora no tenemos los datos analizados y sabemos que se han retrasado. ¿Qué cirugías hacen en el hospital? Pues la gastrectomía tubular y el bypass.
Y luego siempre hay pacientes con los que tenemos dudas. Podemos tener dudas en cuanto a la indicación, en cuanto a situaciones que contraindiquen, que no pueden cumplir bien los requisitos del protocolo, que no hacen la pérdida de peso, que no toleran la CEPAP. Cualquier paciente sobre el que tengamos dudas, los llevamos al comité. Todo el equipo lo valoramos y decidimos. Y nos reunimos siempre de forma mensual para poder valorar este tipo de pacientes. Como he dicho antes, en nuestro hospital se hacen dos técnicas. Técnicas de cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica hay muchas y cada hospital se especializa en algunas, no en todas. En nuestro hospital se realiza la gastrectomía tubular a los que tienen obesidades menos graves, con índices de 40, o al revés, obesidades muy elevadas con alto riesgo quirúrgico, que preferimos que se reduzcan los tiempos de quirófano, reducir los riesgos y operar en segundo tiempo, y aquellas que, aunque no tengan un índice de masa corporal muy elevado, también tengan riesgo. Y se deja el bypass gástrico para los índices de masa corporal entre 40 y 50, las personas que tienen reflujo, y la necesidad de cirugía metabólica, que eran las personas con diabetes pero con índices de masa corporal más bajos. Y luego muchas veces, si tenemos dudas, también se comenta la técnica en el comité. ¿Qué riesgos tiene la cirugía? Tampoco me quiero extender porque esto no es una clase de medicina. La mortalidad, como todas las cirugías, la verdad es que se ha reducido en los últimos años y ahora está entre un 1 y un 3 por 1000. Y luego las complicaciones más frecuentes son las respiratorias, por eso es tan importante vuestro servicio, la valoración de estos pacientes, y también las infecciones por dehiscencia de suturas o fístulas. Y luego también hay otras complicaciones a futuro que son más tardías, pues síndrome de dumping, estreñimiento, vómitos, estenosis, úlceras, y las típicas nutricionales, que por eso también estamos ahí nosotros para verlos indefinidamente. Y luego también hay algunas complicaciones psiquiátricas, que parece que no, pero esto es como una novedad. Aumenta un poquito el riesgo de suicidio, separaciones, puede haber también más alcoholismo, abuso de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria después de la cirugía. Por eso es también importante el seguimiento por psiquiatría posteriormente. Muchas personas, cuando se van a operar, piensan que su vida les va a cambiar y buscan una operación por esto, y ven que pierden peso, pero su vida no ha cambiado, y por eso es tan importante la valoración por el psiquiatra, tanto previa como después. Y eso también se lo intentamos transmitir a los pacientes, porque ya sabéis que la mayor causa de frustración es no conseguir cumplir tus expectativas, y por eso son importantes las consultas con todos. Y ya para finalizar, espero no haberme extendido, simplemente que a pesar de todos los riesgos, la esperanza de vida en los pacientes operados está aumentada a hasta 6 años. Esta mejoría es mucho mayor en los pacientes diabéticos, y en general la cirugía bariátrica se ha demostrado que disminuye la mortalidad, aumenta la remisión de la diabetes y mejora mucho el control glucémico, disminuye la incidencia de dislipemia, hipertensión, apnea del sueño. Bueno, más que disminuir incidencia, mejora mucho o lo corrige, y sobre todo aumenta mucho la calidad de vida y la salud mental, y en general es coste eficaz. Y muchas gracias a todos. Ya doy por finalizada mi charla. Ya está. Vamos a repasar un poquito cifras de prevalencia. Vamos a ver los estudios que se hacen tanto como preoperatorios como posoperatorios, el manejo ya en la propia cirugía por parte de anestesia, complicaciones que pueda haber, y al final presentaré nuestros datos, ¿vale? De todos los artículos que he revisado, me voy a centrar más en los documentos de consenso que han hecho las sociedades más importantes. Este es uno de ellos, 2017, que fue el primer consenso internacional sobre el manejo perioperatorio en la bariátrica, pacientes con apnea del sueño y cirugía bariátrica. Este es otro del 2017, de la Sociedad de Anestesia y Medicina del Sueño, y estas son las recomendaciones más recientes del 2022 de la ERAS, ¿vale? Como documento importante español está este del 2017, que es una guía clínica de cirugía bariátrica, de la que forma parte la SECO, que es la Sociedad Española de la Cirugía de la Obesidad. Bueno, pues entrando ya un poquito en la prevalencia, hay mucha variabilidad, pero la prevalencia de apnea del sueño en pacientes que van a ser operados de bariátrica es muy alta, pero fijaos que hay mucha variabilidad, de un 35 y un 94%, pero bueno, desde luego prácticamente todos más de un 60%. Lo que pasa es que esto depende de muchos factores, de a qué paciente estudiamos. La mayoría de los centros solo estudian a los pacientes que son sintomáticos,
¿De qué punto de corte tomemos? Que es un IAH por encima de 5 cuando se considera diagnóstico, pero si posiblemente hoy lo hiciéramos con el último documento internacional de consenso de apnea del sueño, pues esto variaría. ¿De a qué pacientes operamos? Hay centros que operan obesidades entre estos grados, 35, 40 IMC, otros mayores, otros menores, descartando los extremos, pero lo que está claro, todos coinciden en que la tasa de infradiagnóstico desde luego es baja, ¿no? Y solo hay un 15-20% de pacientes diagnosticados. También esto depende mucho el diagnóstico de qué prueba hagamos de sueño, son la poligrafía y las polisonografías las más ampliamente extendidas, obviamente, y en cuanto a cuestionarios de screening, el más extendido es el Stop Bank, sobre todo por consultas de no especialistas, ¿no? Pues otra recomendación que hacen algunos estudios es, ya que los pacientes hacen muchas analíticas en este proceso, hacer una determinación del bicarbonato sérico que nos puede indicar cuando está por encima de 27, hablar un poquito de hipoventilación. Pero bueno, eso son como de forma aislada. Bien es cierto que aunque la prevalencia es muy alta, no tenemos que tratar a todos los pacientes, ¿no? Lo que está escrito es que más o menos la mitad, y un IAH por encima de 30, entre un 40 y un 56%. Y cuando decidimos tratar al paciente, ¿con qué objetivo lo hacemos? Pues con el mismo que a cualquiera, controlar la clínica, diurna, nocturna, mejorar calidad de sueño para mejorar calidad de vida y disminuir ese riesgo futuro cardiovascular. Pero en estos pacientes, además, tenemos el plus de tratar de reducir las complicaciones perioperatorias. Los tratamientos empleados obviamente son la CPAP fundamentalmente, aparte de recomendaciones posicionales, y carece de sentido en estos pacientes plantear una inversión en un DAM o cirugías ortognáticas por otorrino, ya que se van a operar para perder peso. En cuanto al seguimiento posquirúrgico, ya hay muchas más lagunas en cuanto a la revisión de los artículos, porque muchos pacientes se pierden, ¿vale? Entonces, ¿qué pruebas hacemos? Antes, estamos ahí en el protocolo, metidos los neumólogos, ¿qué es lo que hacemos y se recomienda? Bueno, pues siempre empezamos con un estudio funcional respiratorio básico, hacemos una espirometría y si hay restricción con FVC por debajo de 80, hacemos la pletis. Se pasan cuestionarios de screening y de síntomas y hacemos un estudio de sueño. ¿Cuál? En general y como mínimo una poligrafía, ¿vale? Y luego, como cualquier otro paciente, si hay datos de comorbilidades, sospecha de otros trastornos de sueño aparte de la apnea, pues una polisonografía, y solemos pedirles una radiografía de todas como antes de cualquier preoperatorio. Y así lo plasma las recomendaciones de la Guía Clínica del 2017. Por un lado nos dice que no debemos hacer indiscriminadamente pruebas, espirometría, polisomno, pero por otro lado, fijaos que con esa indicación de polisomno, un stop bank por encima de 3, y es muy fácil llegar en estos pacientes, ¿no? Solo por esos IMCs tan altos, IMC por encima de 35 puntúa 1, edad 50, circunferencia del cuello, solo por su fisionomía, digamos, ya tenemos el 3, y se sumarían más puntos con cualquier otro síntoma del ronquido, cansancio, apneas observadas y demás, ¿vale? Por tanto, eso es lo que hacemos en el hospital. Pasamos ya al manejo más por parte de anestesia, perioperatorio, y vamos a repasar primero un poco los efectos de la sedación en cualquier paciente, pero que se agravan en estos enfermos. La anestesia deprime el tono del músculo esquelético, ¿vale? Por tanto, se aumenta aún más la reducción de la actividad de los músculos intercostales y accesorios. La sedación altera el reflejo de los microdespertares, que en estos pacientes podrían actuar como un mecanismo de defensa ante un evento apneico. Está de por sí disminuida la respuesta ventilatoria a la hipoxia, a la hipercapnia, y además, como el paciente está en decúbito supino, se favorece el colapso de la vía aérea y la restricción pulmonar. Cuando además el paciente ya está despierto fuera de la cirugía, si tiene dolor, puede hipoventilar y esto agrava más la hipercapnia. La sedación, los fármacos que se utilizan en la sedación en general disminuyen la proporción de sueño REM, incluso pueden producir ausencia, y por eso a medida que ya se lavan estos fármacos, a partir del segundo o quinto día posoperatorio se produce al contrario un rebote de sueño REM, que es cuando más hipotonía hay, más inestabilidad respiratoria, más actividad simpática, y por eso es ahí cuando más riesgo de hipoxemia, arritmias y complicaciones puede haber, ¿vale? Por tanto, nuestro paciente muy obeso, con apnea del sueño, mucha probabilidad de tenerla, no es precisamente el más apetecible para un anestesista, ¿no? Cuando tiene que intubarlo, porque sabe que se enfrenta a una vía aérea difícil y por eso hay ciertas recomendaciones que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Lo primero, a la hora de intubarle, pues la posición en rampa, un poquito inclinado, durante la inducción, para tener una mayor visión y oxigenación. La preoxigenación con CPAP,
Y en cuanto a fármacos, se utiliza la estrategia libre o mínima de opiáceos. A la hora de extubar al paciente debe ser ya con el paciente prácticamente despierto, incorporado, asegurándonos muy bien que hace volúmenes adecuados y que ya tenga los reflejos intactos de la vía aérea. Algunos pacientes requieren soporte respiratorio post-extubación, sobre todo los que ya tienen diagnóstico previo y tratamiento previo, apnea del sueño, ventilación y obesidad, son severos y si hay hipoxemia. Y así también lo recomienda la guía ERAS de la que os comentaba, ¿no? Pacientes con apnea del sueño y tratamiento domiciliario deberían usar sus equipos en el postoperatorio inmediato con una recomendación fuerte, y lo mismo pacientes con hipoventilación y obesidad, BiPAP o hipoxemia, ¿vale? No nos olvidemos también de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Cuando iban a los grupos de rehabilitación también se les enseña ciertas pautas sobre la fisiorrespiratoria para que hagan luego la recuperación, porque se sabe que el entrenamiento preoperatorio de la musculatura inspiratoria mejora la fuerza y la resistencia y eso permite una recuperación precoz, así como la incorporación precoz, ingesta precoz y desde luego eso, la primera noche, si el paciente lo tiene, ya seguro que sea con CPAP, tanto si le pasa en la UBI como en la REA como en la planta. ¿Y por qué tan insistentes en esto de las complicaciones? Bueno, esto es un gráfico que muestra motivos de ingreso en UCI tras la bariátrica y la parte azul es el fracaso respiratorio, ¿vale? Un 30%, o sea, la más frecuente, seguida del sangrado con un 25% y la fuga, la discedencia de sutura, ¿vale? Complicaciones respiratorias, las más frecuentes son atelectasia, alteración del intercambio gaseoso y necesidad de reintubación, laringoespasmo, neumonía, TEP, que puedan llegar incluso a un distrés, ¿vale? Por tanto, se sabe además que el tratamiento previo de apnea del sueño, si lo tenemos con CPAP, disminuye esos riesgos, ¿vale? Por eso somos tan insistentes en esto. Bueno, y una vez que el paciente ya está operado, está incluso en su casa, ¿no? Debemos seguir acompañándolos en el proceso. Bueno, yo diría más bien que nos tienen que acompañar ellos a nosotros, porque abandonan el seguimiento más de la mitad de ellos, ¿vale? El 55% no se realizan el estudio. ¿Y por qué? Pues la verdad es porque mejoran, ¿no? El 80% mejora, más cuanto más leves son, y de hecho el 75% dejan de usar la CPAP, ¿vale? Pero no es lo ideal es que vayamos viéndoles, ajustando la presión en función de la tolerancia clínica y pérdida de peso, y para eso es muy importante la educación prequirúrgica, que digo yo. Cuando le damos al paciente ya el ok, sabe que se va a operar, indicarle, yo les digo que el día que dé el alta, que bajen a nuestro mostrador y vayan ya pidiendo la cita, ¿vale? Para en 3 meses, 6 meses, como mucho, ir viéndoles y ir ajustándoles la presión, ¿vale? Tener en cuenta que estos pacientes, como decía Iciar, el objetivo no es peso ideal, ¿no? Sino disminuir al final comorbilidades. Muchos se van a ir quedando obesos. Pacientes que se operan con IMC de 50-60 no se van a quedar con 25. Un IMC de obesidad grado 1 o 2 es frecuente y eso sigue justificando la persistencia de una apnea del sueño. Y una vez que les estudiamos, hay que empezar otra vez de cero y reevaluar clínica, factores de riesgo y demás para decidir qué hacemos con el tratamiento, ¿vale? Y paso ya por último a presentar nuestros datos de actividad. De los últimos hemos revisado 5 años, del 16 al 20. Se operan más o menos 50 pacientes al año, pero en 2020 obviamente no. Así que en total tuvimos unos 228 pacientes operados, ¿vale? Era una media de edad de 43 años y la mayoría mujeres, 74% mujeres. En cuanto a la técnica quirúrgica, la más frecuente fue la tubular, en 224, con 4 bypass. Las complicaciones que vimos fueron solo en 5 pacientes, un 2%, ningún fallecimiento. Y en cuanto a comorbilidades de los pacientes, yo me he centrado sobre todo un poquito en lo cardiovascular porque es algo que a nosotros nos determina el tratar o no, ¿no? Sin factores de riesgo, más de la mitad, un 58%, habiendo 30% hipertensos, 31%, 18% diabéticos dislipémicos y poquita comorbilidad, lo que es cardiovascular. Respecto al tabaquismo, pues la mayoría no eran fumadores activos, ¿no? Fumadores activos un 27%, había un EPOC moderado y el resto entre no fumadores y exfumadores a partes iguales, ¿vale? La duración del proceso, lo que hemos dicho, seguimiento medio endocrino 14 meses, junto con la demora quirúrgica en total 18 meses en estas fechas, ¿vale? Aquí represento en una tabla los datos entre el antes y el después de la cirugía, ¿vale? De algunas de las variables que me han parecido más importantes. El peso prequirúrgico medio era de unos 123 kilos y postcirugía en torno a los 78, con una diferencia de 45 kilos de media. El IMC pasó de una obesidad grado 3 prácticamente a un IMC de 28.
Respecto a la espirometría, pues un 28% de los pacientes tenían una FVC baja, esos eran los que hacíamos luego pletismografía, pero los valores medios eran buenos, en torno al 87%, que son 3.400 mililitros aproximadamente. A la mayoría de los pacientes lo que le hicimos de prueba de sueño fue poligrafía, un 79%, y obtuvimos un IH por encima de 5 en el 85% de los pacientes, distribuidos en estos rangos, ¿vale? Más de 30, un 32%, seguido del grado leve, que es un 29%, y el moderado 25%. De todos los pacientes diagnosticados con apnea, tratamos a 100 con CPAP, que es un 44% de la muestra, y la verdad que se consiguió un cumplimiento óptimo en el 83% de los pacientes. Esto, la verdad es que es un requisito para operarse, ¿no? Les decimos que una vez que se diagnostica tienen que adaptarse a la máquina porque disminuye el riesgo y es, pues ya digo, un requisito, y muchos pacientes cumplen solo por eso. ¿Vale? Luego los pacientes que no se adaptan, pero vemos que el paciente ha hecho todo, ha cumplido, ha cambiado hábitos, es apto por todos los especialistas y no hay manera, al final para eso está el comité, y bueno, les damos, digamos, el apto, porque no puede ser una contraindicación tener apnea, ya que sabemos que mejora con la pérdida de peso, ¿no? Se da la recomendación al anestesista y demás, que el paciente no está tratado, pero son casos que van al comité. Aquí he desgranado un poquito los pacientes que realmente tratamos con CPAP, esos 100, ¿vale? Vemos que son pacientes pues más mayores, de media 48 respecto a los que no se la ponemos, que son 39, con IH más elevado, obviamente, 45 respecto a 11 eventos por hora, con más comorbilidades, casi 70% hipertensos, 62 diabéticos, y en cuanto a IMC muy similar, ¿vale? En el sexo llama la atención que en el grupo que no tratamos hay muchas más mujeres que hombres, ¿vale? Y logramos hacer la poligrafía o la polisomografía de control en 92 de 100, ¿vale? Obteniendo una mejoría muy importante del IH, ¿no? Hablábamos de la previa, que era 24, con 32% de graves, a un IH de 13, con un ODI muy parecido, a expensas de hipopneas y apneas obstructivas sobre todo, y un CT90 de 8. ¿Vale? Por tanto, en estos 92 persiste un IH de 5 en 55 pacientes, pero más de 30 solo en 8. Y al final hubo que mantener la CPAP en un 22%. ¿Vale? O sea que un poquito a modo de resumen, la prevalencia de apnea 85%, la necesidad de tratamiento con CPAP en 44%, y luego al año, que es cuando hacemos la prueba de sueño, la solemos hacer al año, es cuando se estima la pérdida máxima de peso, pues a partir del año lo hacemos, persiste apnea en 55% y persiste CPAP en el 22% de los pacientes. Y esto no puede hacerse sin un trabajo multidisciplinar en equipo, ¿no? El director de orquesta aquí es el endocrino, con ayuda de su dietista o enfermera, cirujanos, neumólogos, psiquiatras y rehabilitadores. Somos los que principalmente formamos parte del comité, pero no podríamos hacerlo sin la ayuda de enfermería, de las empresas de terapias respiratorias, que nos ayudan muchísimo para la adaptación, seguimiento y demás, cumplimientos que les pedimos muy de vez en cuando. Pasan por radiología porque tienen que hacerse siempre pruebas de imagen, múltiples analíticas, endoscopias digestivas, pacientes que tienen una ingente cantidad de citas que gestiona admisión. Y CIAR diseñó un pasaporte que está muy bien, en el que le vamos sellando por servicio que pasa a medida que va teniendo los aptos. El paciente ya sabe que cuando tiene todos, pues ya la última cita es la del endocrino. Y una vez que el paciente ya entra a quirófano, pues gracias a la ayuda de anestesia e intensivos, ¿vale? Además del comité, pues todas las especialidades implicadas. Al final ya tenemos una consulta monográfica que ayuda un poquito en el manejo, y como decía mi compañera, pues ahí van las dudas, ¿no? Tanto a la hora de pacientes que incluir como de aptos, dudosos a los que dar apto o no dar apto. Nos sirve también para adelantar pruebas y consultas cuando hay demoras, y aprovechamos también pues para actualizarnos entre todos sobre nuevas indicaciones y demás, ¿vale? Y a lo largo, desde la apertura del hospital, que ya son 12 años, pues ha ido sufriendo distintas modificaciones. Así que nada, esto es lo que hacemos en nuestro centro. Muchísimas gracias, espero no haberos dormido en esta hora tan mala, y pasamos entonces al turno de preguntas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iciar, gracias, Puerto. Bueno, esperamos que os hayan gustado los datos que hemos presentado. La verdad es que
que esto que se cuenta aquí en un ratito son años de trabajo y día a día una labor ingente, y puedo dar fe de ello porque trabas, como todos tenemos en nuestros hospitales, tenemos diariamente, ¿no? Y siempre pues, hay que actualizarse, siempre hay que mejorar cosas, siempre hay cambios en todos los servicios y también nos tenemos que adaptar y aprender de las cosas buenas que podemos encontrar de fuera. Yo por matizar algo y porque nos cuentes un poquito más al detalle, has pasado muy por encima, Puerto, ¿qué es eso del pasaporte, Itziar? ¿Nos lo puedes contar? Porque es algo que realmente es una cosa chula, que Itziar la ha trabajado mucho, aunque parezca que no, ha sufrido sus modificaciones, pero es una cosa que a los pacientes les gusta, o sea, es una cosa que les gusta. Cuéntanoslo, por favor. La verdad es que he dudado en traerlo e incluirlo en las diapositivas y al final no lo he hecho. Pues por introducir un poquito, es verdad que estos pacientes tienen muchísimas citas, tienen que ir a muchos especialistas y no les queda claro lo que tienen que hacer. Y perdían citas y al principio pues en el endocrino los veíamos pues 3-4 visitas solo para resolver dudas y entonces decidimos hacer un pasaporte donde cada país que tienen que visitar es la especialidad que les tiene que valorar, así ellos tienen todas las especialidades a las que tienen que visitar y cuando la especialidad ya considera que está preparado, le ponemos nuestro sello y así el paciente sabe que está apto por parte de ese especialista y sabe lo que tiene pendiente y lo que no. Entonces, antes de la pandemia, lo que les decíamos también para reducir visitas y hacerlo todo más ágil, simplemente les veíamos la primera vez, se lo explicábamos todo, les entregábamos el pasaporte y le decíamos que cuando ya tuviera todo el pasaporte sellado es cuando tenía que ir a admisión y pedir cita con nosotros. Lo que pasa que vino la pandemia, se han empezado a retrasar las cosas, a pesar de lo fácil que nos parecía a nosotros eso, los pacientes seguían teniendo sus dudas y al final hemos decidido también programar una cita al año para revisar nosotros, pero es un pasaporte muy bonito que además el servicio de marketing nos ha ayudado a confeccionar y por lo menos lo suelen llevar, aunque también a ellos se les olvida y luego generan más visitas solo para que el especialista les selle y les diga o sea que a veces... Bueno, dice que lo trabajáis y que es muy bonito. De hecho, si alguno de los que estáis aquí o estáis conectados online queréis tenerlo, Itziar os lo hace llegar, pero es seguro, ¿no? Todos hemos llegado alguna vez al aeropuerto y se nos ha olvidado algún documento, pues esto les pasa lo mismo, pero es cierto que es algo que también a los pacientes yo creo que les hace sentirse como un poco ubicados, ¿no? dentro de dónde están y dentro de todo el proceso que tiene, que es complejo y estamos muchos implicados. Puerto, después de analizar estos 5 años, ese 22% de pacientes que quedan, que siguen necesitando la CPAP, ¿cómo reaccionan? Porque la expectativa, ¿no? Nos lo decía Itziar, es una, pero la realidad sabemos que es otra. ¿Cómo viven con su CPAP? ¿Cómo admiten el tener que seguir con ella? Mi percepción es que bien, están bastante adaptados. De hecho, eso, cuando ingresan en el momento agudo, ellos mismos son los que la piden, que la tienen que subir. Alguna excepción puede haber, pero no es lo general. De hecho, en los grados moderados, que siempre es un poco el más debate de continuamos, no continuamos, porque ya se quedan sin factores de riesgo, un poco solo los síntomas. Yo no la suelo quitar de golpe, la dejamos en el domicilio y decimos que haga la prueba clínica de dormir sin ella, dormir con ella. Y muchos se la vuelven a poner, o sea, no dejan de usarla. No dejan de usarla, ¿no? Al final realmente lo vemos, ¿no? Lo vemos con otras patologías. Y aunque parezca que estos pacientes llegan siempre por la puerta de endocrinología, la realidad es que yo creo que todos los sanitarios deberíamos de tomar conciencia del problema que supone la obesidad, ¿no? ¿Desde dónde podrían llegar estos pacientes, Itziar? Pues al servicio de endocrino nos llegan desde múltiples servicios, pero como la obesidad es tan prevalente, aunque no os quería aburrir, yo creo que es bueno tener en consideración y saber cuáles son las indicaciones de una cirugía, porque pacientes con obesidad tenemos todos. Tenéis vosotros en la consulta, tienen los traumatólogos, tienen muchos ginecólogos, tienen los cardiólogos, es que es una prevalencia muy alta. Entonces, sabiendo que es un tratamiento eficaz, que parece que asusta, pero los riesgos y las complicaciones son muy bajas, yo creo que se les debería plantear a muchos. Eso sí, el paciente tiene que ser el primero que está seguro de lo que quiere y entender el proceso y comprometerse, pero desde cualquier servicio.
desde cualquiera. Yo creo que En sí. relación con esto, yo he presentado los datos de los que realmente se operan, ¿no? 228, pero son una tercera parte, o sea, entra en el protocolo, un tercio se han operado, pero 2 tercios no. O sea, porque al final se quedan en el camino porque no cumplen, porque no son aptos por psiquiatría, o sobre todo porque no han perdido peso, porque alguna contraindicación ha aparecido en el camino, o lo abandonan también algunos, ¿vale? O sea que eso también hace que en neumología aumente el diagnóstico de la apnea del sueño, que aunque es muy prevalente, todavía también tiene una alta tasa de infradiagnóstico, o sea que llegamos ahí a más pacientes, por eso, bueno, Es al una final... forma de ser proactivos, ¿no? En una enfermedad Claro, tan sí prevalente está. y tan infradiagnosticada. Son pacientes que no habían acudido a una consulta de sueño, si no hubiera sido porque no los hubiéramos estudiado, si no hubieran entrado al protocolo, ¿vale? O sea que se aumenta más la captación de pacientes. Sí, de hecho, bueno, gracias a trabajar en equipo, el resto de especialistas aprendemos unos de otros y hemos contribuido a aumentar la carga porque después de reevaluar en los protocolos, en nuestras reuniones, los resultados de apnea del sueño, es que cualquier paciente con obesidad, muchas veces, aunque en el screening parezca que no tiene, los mandamos para evaluar, porque también hay una alta prevalencia de apnea del sueño. Y no solo en los obesos, en los diabéticos, o sea que ya estamos concienciados todos. O sea, yo creo que sobre todo, y de hecho todos tenemos experiencia en nuestros servicios, que no es la primera vez que el anestesista va a meter un paciente a quirófano y nos avisa porque en el momento de la inducción de la sedación, de la anestesia, aparece una desaturación, aparece un broncoespasmo o aparece una apnea con una desaturación significativa y hace una hipercamia al paciente, ¿no? Entonces es cierto que este perfil de pacientes son pacientes que se benefician mucho de esa valoración multidisciplinar y que hay desde luego los servicios de neumología, yo creo que ha quedado claro que tienen un papel importante en conjunto con el resto de especialistas, porque realmente al final el beneficiado de todo esto es el paciente, ¿no? Este paciente con esa obesidad, con esas comorbilidades, con esa limitación en la calidad de vida, que somos capaces de, bueno, pues enseñarle, educarle, algo que deberíamos empezar en la infancia, ¿no? Porque realmente esta enfermedad, que es la obesidad, es algo que deberíamos de empezar en la infancia y que sí que conseguimos ser, pues, proactivos y ayudar a disminuir el infradiagnóstico en esta patología como es la apnea del sueño, la hipoventilación, obesidad, que todos sabemos que prácticamente un tercio de nuestra actividad en los servicios pues tiene que ver con estas patologías, ¿no? Yo os agradezco muchísimo lo que habéis presentado, yo creo que es muy interesante, para mí es un placer trabajar con vosotras, aprendo cada día y cada vez que hacéis una actualización del protocolo, la verdad es que es alucinante, bien sea por técnica quirúrgica, por modificación de fármacos en obesidad, por los nuevos consensos de apnea del sueño que nos tienes ahí puestos al día completamente, y desde aquí os animo a que realmente, si estos protocolos los tenéis y no trabajáis así en un sistema de multidisciplinaridad, lo hagáis porque es francamente enriquecedor. Muchas gracias.